guys, welcome to a new video. This is Jose Freire, your English teacher. In this class, we're going to learn about the past continuous. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase en la cual vamos a aprender acerca del tiempo pasado continuo. Así que empecemos con esta clase. Demos inicio a esta clase acerca del tiempo past continuous or past progressive, el tiempo pasado continuo o pasado progresivo también, y que nos expresa acciones que estaban sucediendo en cierto momento del pasado y que este tiempo lo utilizamos para hablar de acciones que sucedían en un tiempo particular en el pasado mientras estaban sucediendo otras. Por ejemplo, que yo estaba haciendo la cena cuando llamaron a la puerta, o que yo estaba viendo un partido de fútbol cuando me llamaste. La estructura, tanto en inglés como en español, nos pide que utilicemos el verbo estar en pasado. Por acá lo tienen en inglés y en español. En inglés sería was o were, siempre lo vamos a escribir y luego, o siempre lo vamos a utilizar, y luego vamos a utilizar al verbo original, principal más bien, de la oración en la terminación ando, endo, indo en español, en inglés ing. Vamos con el primer ejemplo. Yo estaba durmiendo, diríamos I was sleeping. Si nos damos cuenta, utilizamos el verbo estar en pasado, es decir, yo estaba, y sleeping es el verbo sleep con la terminación ing. So, I was sleeping at 11 p.m. last night. Yo estaba durmiendo. Esta era una acción que estaba sucediendo en el pasado a las 11 p.m. la noche de ayer. You, diríamos you were sleeping. Lo único que hacemos es cambiar. Ya no decimos was, sino were. He was sleeping. You were sleeping. They were sleeping. And the children, los niños, ellos, the children were sleeping. Estaban durmiendo a esa hora en particular, ayer en la noche. Entonces recordemos que para hacer este tiempo utilizamos al verbo was o were, el verbo to be en pasado, con los sujetos I, he, she, it, y con los demás sujetos you, we, they, decimos were. Muy simple también cuando queremos hacer negaciones, simplemente agregamos un not después del verbo to be en pasado. Es decir, para expresar que yo no estaba durmiendo, yo diría I was not sleeping o I wasn't sleeping, de forma contraída. Y para hacer las preguntas, como siempre, el sujeto pasaría a la segunda posición y la palabra que está en segunda posición pasa a la primera. Es decir, que si yo quisiera expresar que tú estabas durmiendo, en forma de pregunta, diría, were you sleeping? Recapitulamos entonces que el verbo principal de la oración siempre va a estar en la terminación ing, durmiendo, comiendo, haciendo, y el verbo auxiliar siempre va a ser el verbo estar, was o were, en pasado. En esta actividad vamos a conjugar en past continuous cada uno de los verbos que encontramos al final entre paréntesis y lo vamos a encajar en la línea vacía para que la frase cobre sentido, y luego vamos a enumerar la frase correspondiente. La primera frase nos dice he TV when she called. Él televisión cuando ella llamó. Y el verbo que nos dan es ver. So, él estaba viendo televisión. Diríamos entonces he was. Recordamos, siempre tenemos que colocar el verbo estar en pasado. So, he was. Y el verbo principal de la oración, que en este caso es watch, diríamos he was watching. Él estaba viendo televisión cuando ella llamó. Así que buscamos dicha oración y le colocamos number one. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las frases. Ustedes continúan por aquí, ampliación.
En la siguiente rutina de gramática vamos a completar nuestro last name, nuestro apellido, first name, nuestro primer nombre and the grade, el grado y claro, la fecha en la que realizamos esta actividad. Tenemos entonces que formar frases en pasado continuo teniendo en cuenta los verbos que nos dan en la primera columna y el sujeto que ya nos los da el profesor. Y vamos, obviamente, en la segunda columna a escribir en español qué significa ese verbo para poder realizar una frase que tenga sentido. La primera será en afirmativo, la segunda en negativo y una tercera de forma interrogativa. Si nos damos cuenta, el primer verbo es make, ¿ok? Pero como recordamos de la explicación anterior, todas las frases en pasado continuo hay que ubicar el verbo was o were, el verbo to be antes. Entonces, por eso tenemos que he was making. No solo decimos make, sino making. He was making a cake. Él estaba haciendo un pastel. Tenemos el verbo to be con was y tenemos el verbo make con ing para que obviamente dé la idea de haciendo. De forma negativa, lo único que hicimos fue agregar un not. Ahí está de forma contracta. He wasn't making a cake, que sería lo mismo que decir he was not making a cake. Y finalmente, para hacer la pregunta, lo único que hacemos es colocar al sujeto, en este caso he, en la segunda posición y quedaría was he making a cake. En un segundo ejemplo tenemos al verbo call, al verbo llamar, y ya nos dan el sujeto que es you. Y como podemos ver en la tabla, el verbo to be en pasado, was or were, queda con el sujeto you, were. Así que diríamos you were, tú estabas. Y el verbo principal de la oración, que en este caso es call, lo vamos a colocar con ing al final. Y nos quedaría la idea de que you were calling your wife. Tú estabas llamando a tu esposa. ¿Ok? Ahí está. Verbo to be en pasado más el verbo principal con ing. De forma negativa, lo único que hacemos es, repetimos la idea y colocamos el not después del verbo to be, es decir, después de was o después de were. En este caso diríamos, you were not calling your wife. Es la misma idea, solo le agregamos un not. Y finalmente, para hacer la pregunta, que si tú estabas llamando a tu esposa, lo único que hacemos es invertir. Así que en vez de decir you were, diríamos were you. Y de esa manera creamos la pregunta, were you calling your wife? Tú estabas llamando a tu esposa. Y lo mismo van a hacer ustedes con el resto de esta rutina. En esta actividad vamos a observar las imágenes y vamos a conjugar el verbo correspondiente que encontramos en la parte de arriba, in the box, en past continuous. Y recordar que si encontramos una palomita, un chulito verde, lo vamos a conjugar de manera afirmativa. Si encontramos una cross, una X, va a ser de manera negativa. Y si es un signo de interrogación, vamos a hacer una pregunta. La primera frase nos dice he tennis. Estaremos diciendo que él estaba jugando tenis. Así que buscaríamos el verbo jugar, que sería play. Recordamos que la frase es afirmativa y decimos he was, él estaba playing tennis. Recordar siempre agregar el verbo to be en pasado, teniendo en cuenta cuál es el sujeto, y luego le agregamos ing al final de cada uno de los verbos y ahí lo tenemos. Por aquí dejamos ampliación. En esta actividad vamos a completar cada una de las frases con el listado de estructuras que se encuentran en past continuous al lado. La primera frase ya está hecha para ustedes y dice que Leila dinner last night at 10. Dice que Leila la cena ayer en la noche a las 10. Diríamos entonces que Leila was cooking, estaba cocinando la cena ayer en la noche a las 10. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de frases. Ustedes continúan. En esta actividad vamos a tener en cuenta lo que Jake and Jake's father y el padre de Jake se encontraban haciendo ayer a ciertas horas. A las 8,
a las 11:15 y a las demás horas. Y en la parte de arriba aparecen las actividades que corresponden a las mismas imágenes. Así que empezamos con la primera pregunta que dice, what was Jake doing at 8 a.m.? ¿Qué estaba haciendo Jake a las 8 a.m.? Observamos la imagen y él estaba despertándose o levantándose. Así que copiamos dicha respuesta. So, he was getting up. Él se estaba levantando. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de preguntas, observando las imágenes. Ustedes continúan. Por aquí, una ampliación. En esta actividad vamos a realizar dos procesos, así que vamos a dividirlos. En la primera parte vamos a observar esta imagen donde tenemos a estos personajes que estaban realizando todas estas acciones en el pasado y tenemos a dichas acciones, a esos verbos entre paréntesis y los vamos a conjugar. Por ejemplo, nos dice que Chris shout, gritar, es decir, que Chris estaba gritando. Diríamos Chris, que es lo mismo que decir él. Chris was, y el verbo shout le agregamos una ing al final, es decir, Chris was shouting. Chris estaba gritando. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de personajes y las acciones que estaban realizando. En la segunda parte vamos a observar la imagen que acabamos de revisar en la primera parte del ejercicio y vamos a completar la conversación utilizando el past progressive de cada uno de los verbos que se encuentran in the box, en la caja. Así que la conversación empieza con Jake diciendo, was Jorge in the park yesterday afternoon? ¿Estaba Jorge en el parque ayer en la tarde? Y dice, I guess he soccer with the other boys. Yo supongo que él fútbol con otros chicos o con los otros chicos. Diríamos que él estaba jugando fútbol con los otros chicos. Así que, como siempre, agregaríamos el verbo was a word. En este caso, he was. Y el verbo play le agregamos ing al final para que nos dé la idea de que él estaba jugando. Y lo mismo haremos con el resto de la conversación. Ustedes continúan. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si les gustó, dejen un like y también activen la campanita para seguir recibiendo nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.